Hola, hoy tenemos una fuente oficial bastante densa, pero creo que muy reveladora. La Gaceta del Diario Oficial de Nicaragua. Es el número 165, con fecha de hoy mismo, 3 de septiembre de 2025. Así es. Son, 84 páginas que tocan de todo un poco, ¿no? Exacto. Desde decretos legislativos importantes, acuerdos sobre recursos naturales, hasta resoluciones financieras y, bueno, una lista larguísima de nuevos profesionales. Sí, es un documento muy multifacético. Fíjate que en esta edición vemos cosas clave. Movimientos en préstamos internacionales para salud, una transferencia minera que no es menor, nuevas regulaciones para microfinancieras y, como siempre, esa certificación masiva de títulos universitarios. Justamente. Y bueno, nuestro objetivo hoy es meternos a fondo en esta publicación. Vamos a intentar extraer las claves, conectar un poco los puntos y ver qué nos dice todo esto sobre la actividad del gobierno y la economía en Nicaragua ahora mismo. ¿Qué historias hay detrás de estos textos tan formales? Precisamente, porque la Gaceta no es solo, digamos, un trámite burocrático. Es como una ventana a las decisiones que le dan forma al país, ¿no? Desde cómo se financia la salud pública, cómo se manejan los recursos naturales, cómo se regula el sistema financiero más pequeño. Incluso hasta cómo se certifica el capital humano, como decías. Exacto. El capital humano que, en teoría, va a impulsar el futuro. Vamos a ver cómo todos estos elementos, que parecen separados, quizás forman un cuadro más coherente. Bueno, entonces, analicemos esto. Empecemos con la Asamblea Nacional. Hay un decreto, el AN número 8909. Modifica un préstamo bastante grande con el BCIE, el Banco Centroamericano de Integración Económica. Sí, $100 millones. 100 millones. Y el propósito original, bueno, parece que ha cambiado. ¿Implica esto quizás un cambio de prioridades en el sector salud? ¿O qué está pasando ahí? Es una buena pregunta. A ver, este préstamo, el número 2278, originalmente era de junio de 2021. Y sí, se había destinado al plan de vacunación y la atención inicial de la COVID-19. Lo recuerdo, sí. Ahora, con este Adendum 3, que se firmó hace poco, en agosto de 2025, esos fondos se redirigen. ¿Hacia dónde van ahora? ¿Y qué nos dice ese cambio? Bueno, el nuevo destino es financiar el programa de apoyo a la atención de la COVID-19 y el mejoramiento de la red hospitalaria a través de equipamiento e infraestructura. El MINSA, el Ministerio de Salud, sigue siendo el organismo ejecutor. Ah, o sea, se mantiene en salud, pero cambia el enfoque. Exacto. Y lo interesante es ese matiz, ¿no? Se pasa de una respuesta muy específica de emergencia, como era la vacunación, a una inversión más, digamos, estructural, a más largo plazo en la red hospitalaria. Tiene lógica. Podría interpretarse como una evolución, quizás de apagar el fuego inmediato a reforzar las paredes para el futuro, ¿no? O simplemente, abordar problemas estructurales que la pandemia dejó más visibles. Claro, tiene sentido. Y con una suma tan importante cambian las condiciones financieras del préstamo. ¿El interés? ¿El plazo? Pues mira, ahí no hay sorpresas. Las condiciones financieras clave se mantienen igualitas. El plazo sigue siendo de 20 años, con 5 de gracia incluidos. Ok. La tasa de interés es variable, está ligada a la tasa SOFR a 6 meses, que es un índice estándar internacional, más un margen fijo de 1.75 puntos porcentuales, o 175 puntos básicos, como se dice en finanzas. Sí, es bastante común para este tipo de préstamos de desarrollo. Y las comisiones también se mantienen. Una pequeña comisión anual sobre la plata que todavía no se ha desembolsado y otra sobre el monto total al inicio. Entendido. O sea, el riesgo financiero no cambia, pero sí el uso concreto de los fondos. Y la publicación en la Gaceta es lo que hace esto legal, ¿verdad? Absolutamente crucial. Sin la aprobación de la Asamblea Nacional y esta publicación oficial, la modificación no sería efectiva. Es el mecanismo de transparencia y de control legal. Claro. Está alineado con las leyes de endeudamiento público del país, como la Ley 477 y sus reformas. Formaliza el compromiso y, la nueva dirección de estos recursos. Y siguiendo con la Asamblea Nacional, hay otra cosa que, me pareció muy interesante. Emitieron también una declaración la ANO 3-2025 sobre una iniciativa para la gobernanza global. Suena bastante programático. ¿Qué principios define esta declaración? Sí,
Es una declaración de principios de política exterior, claramente. La Asamblea Nacional dice valorar la igualdad soberana entre los estados, el respeto al derecho internacional y el multilateralismo. Ajá. También menciona un enfoque centrado en los pueblos y la búsqueda de un desarrollo compartido. Plantea una visión muy específica del orden mundial, entonces. Definitivamente. La declaración condena de forma explícita lo que llama hegemonismo, unilateralismo o imposición de normas ajenas al derecho internacional. Argumenta que eso va en contra de la paz y la seguridad globales. Y hace un llamado. Sí, hace un llamado a otros parlamentos y gobiernos a sumarse a esta iniciativa. La presenta como una vía hacia un orden mundial más justo, equitativo, democrático y multipolar. Es importante subrayar aquí, como siempre hacemos en estos casos, que estamos describiendo el contenido de un documento oficial emitido por la Asamblea Nacional de Nicaragua. Nuestro papel es informar sobre esta postura que se publicó. No estamos respaldando ni criticando la posición política. Exacto. Es una pieza de información relevante sobre la postura oficial del Poder Legislativo nicaragüense en el tema internacional. Y está formalizada a través de su publicación en la Gaceta. Nos da una idea de cómo se posiciona el país en ese debate global sobre gobernanza. Bien, cambiando de tercio, vámonos al Ministerio de Energía y Minas. Hay un acuerdo ministerial, el NOM 061 SBT EM 058-2025. Autoriza una transferencia completa de derechos de una concesión minera. ¿Quién le pasa qué a quién? ¿Y de qué escala estamos hablando? A ver, se trata de una cesión total. La empresa Song Fu Development S.A., representada por un señor llamado Fei Bubian, le cede todos sus derechos sobre la concesión minera Waslala a una empresa nueva, Waslala Mine S.A., representada por Li Shenxi. Ok, ¿y esos nombres sugieren capital extranjero? Parece que sí, por los nombres de los representantes. Todo apunta a eso. ¿Y la concesión Waslala? ¿Es un área pequeña, algo simbólico? No, para nada. Es una extensión considerable, 49.950 hectáreas. Wow, ¿cuánto es eso? Para que nos demos una idea, son casi 500 kilómetros cuadrados. Es un área enorme. Está ubicada en la región autónoma de la Costa Caribe Norte, la RACCEN, entre los municipios de Waslala, Ciuna y Mulucucú, una zona con bastante historial minero además. Entiendo. ¿Y cómo fue el proceso para llegar a esta publicación? Pues mira, la concesión original se la dieron a Shangfu en octubre de 2023. Ellos pidieron la cesión en abril de este año, 2025. El ministerio evaluó que la empresa que cedía, Shangfu, cumplía sus obligaciones y que la nueva, Waslala Mine, tenía la capacidad técnica y financiera necesaria. Ok, la verificación. Exacto. La cesión se autorizó en mayo y se formalizó ante notario en julio, y este acuerdo ministerial que vemos hoy en la Gaceta es como la culminación. Declara oficialmente a Waslala Mine S.A. como la nueva titular de la concesión. Casi 50.000 hectáreas. Eso es más grande que algunas ciudades enteras. Me imagino que asumir una concesión así implica mucho más que solo el derecho a buscar minerales, ¿no? ¿Qué tipo de responsabilidades asume Waslala Mine S.A.? Eso es lo fascinante, justamente. El paquete de obligaciones que viene con los derechos. No es un cheque en blanco, ni mucho menos. Podemos agruparlas en varias categorías. A ver. Primero, las financieras. Tienen que pagar un derecho superficial anual por cada hectárea. Y ojo, es una tarifa progresiva. Empieza en $0.75 por hectárea ahora, en el año 2 de la concesión. Ajá. Sube a $1.50 en los años 3 y 4 y sigue aumentando hasta $12 por hectárea a partir del año 11. Y se paga cada semestre. Es un incentivo claro para que desarrollen el proyecto rápido, ¿no? ¿O pagarán cada vez más por tener la tierra ahí parada? Exacto, es la idea. Además de eso, está la regalía, un 3% del valor de los minerales que extraigan. Eso lo tienen que pagar al Estado. ¿Y ese 3% cómo juega con los impuestos? Ah, buen punto. Ese pago de regalía se considera un gasto deducible para el impuesto sobre la renta. Es un detalle fiscal importante. Y tienen que reportar su producción cada mes. Entendido. Y más allá de la plata, ¿qué hay de las operaciones, el medio ambiente, la gente? Ahí entran las obligaciones operativas y legales.
Deben darle información anual detallada al ministerio, tienen que facilitar inspecciones, cumplir súper rigurosamente las normas de seguridad laboral y, muy importante, todas las regulaciones ambientales y de protección de recursos naturales. Ok. También tienen que inscribir este título de concesión en el registro público y publicar este mismo acuerdo en la Gaceta. Todo por cuenta de ellos. Mencionaste que es una zona con historial minero. ¿Qué pasa con la gente que ya vive o trabaja ahí? Pienso en la minería artesanal, por ejemplo. Ese es un punto crítico, y sí está contemplado. La empresa tiene que negociar con los dueños de las tierras superficiales para poder usarlas. Y muy relevante, están obligados a permitir la minería artesanal que ya existía en el área y a reportar sobre ella. Permitirla sin más. Bueno, hay una cláusula específica que limita la entrada de nuevos mineros artesanales a un máximo del 1% del área total de la concesión, y siempre previo acuerdo con la empresa. Es como un intento de regular esa coexistencia que sabemos que es compleja entre la gran minería y la artesanal. Sí, una coexistencia que suele ser tensa. ¿Alguna otra restricción importante o plazo clave que deban cumplir? Sí, hay restricciones geográficas. No pueden trabajar a menos de 100 metros de poblados, edificios importantes, infraestructuras como carreteras o acueductos sin un permiso especial. Lógico. Y tienen plazos. Deben presentar un plan detallado del proyecto en 3 meses. Y tienen que empezar la exploración en un máximo de 4 años, aunque pueden pedir una prórroga de 1 año. Pero ojo, esto último solo después de obtener el permiso ambiental, que es otro proceso. Claro, el permiso ambiental es clave. Y una condición que aplica a todo. Deben estar siempre al día con todas sus obligaciones, estar solventes, como se dice, para poder hacer cualquier trámite futuro. Entonces, para que quede claro. Sí, es clave entender que la concesión minera da derechos sobre los recursos del subsuelo. Es un derecho real, pero no es propiedad de la tierra en sí. Y como vemos hoy, es un derecho transferible, pero siempre con autorización y supervisión del Estado. Esta transferencia a Aguaslala Mines S.A. es un ejemplo claro de esa dinámica. Perfecto. Pasemos ahora al sector financiero, pero a una escala más pequeña, las microfinanzas. Vemos 2 resoluciones de la CONAMI, la Comisión Nacional de Microfinanzas, autorizando a nuevos proveedores. ¿Qué tipo de servicios van a ofrecer? Son autorizaciones para operar como proveedores de servicio, de empeño y préstamo. O sea, básicamente, casas de empeño o pequeños prestamistas. No son bancos ni instituciones financieras tradicionales, digamos. Ok. ¿Y cuándo se aprobaron? CONAMI les dio luz verde en una sesión del 26 de junio de este año, 2025, y la autorización es efectiva desde julio. ¿Y quiénes son los autorizados esta vez? ¿Son empresas grandes? No, parecen ser negocios más bien individuales o pequeños. La primera resolución, la sede CONAMI 057, es para una señora, Ana Yancy Salgado Rivera. Su negocio se va a llamar Soluciones Efectivas a tus Servicios Financieros, pero el nombre comercial va a ser Equanic. Va a estar en Matagalpa. Ok, en Matagalpa. ¿Y la otra? La segunda, que es la resolución sede CONAMI 055, aunque es de la misma sesión, autoriza a Lilia Elizabeth López Sosa. Su nombre comercial será CrediRapi LS y va a operar desde Bluefields, en la costa Caribe Sur. Entiendo. ¿Y por qué necesitan pasar por CONAMI para operar una casa de empeño o dar pequeños préstamos? ¿Es algo nuevo? Es parte de un marco regulatorio que se ha ido fortaleciendo, principalmente bajo la Ley 977 y su reforma, la Ley 1215. Estas leyes buscan prevenir el lavado de activos, el financiamiento al terrorismo y el financiamiento a la proliferación de armas de destrucción masiva, lo que se conoce por las siglas LAF-TFP. Ah, claro, la ley antilavado. ¿Y por qué involucra a las casas de empeño? Uno pensaría más en bancos. Lo que pasa es que este tipo de negocios, al manejar mucho efectivo y hacer transacciones que a veces son menos formales que en la banca tradicional, la ley los considera como potencialmente vulnerables. Entiendo. Podrían usarse para... Exacto, para ser utilizados en esquemas de lavado de dinero u otras actividades ilícitas. Por eso, la ley los clasifica como sujetos obligados y les exige registrarse y ser supervisados por una entidad, que en este caso es CONAMI. Ah, mira vos.
Así que Konami no solo regula a las microfinancieras más grandes, sino también a estos operadores más pequeños. Es parte de un control financiero más amplio entonces. Correcto. La ley le da a Konami la facultad de autorizar, supervisar, regular e incluso sancionar a estos proveedores. Estas resoluciones que vemos hoy son el primer paso, la autorización formal. Pero falta un detallito más. ¿Ah, sí? ¿Cuál? Para completar todo el proceso y obtener su certificado de registro definitivo, que es lo que les permite operar legalmente bajo supervisión, estas dos nuevas proveedoras tienen que publicar estas mismas resoluciones en la Gaceta. Y el costo corre por cuenta de ellas. Interesante cómo se cierra el círculo con la publicación oficial. Siempre volvemos a la Gaceta. Tal cual. Es un requisito final de transparencia. Bueno, y ahora la última sección de la Gaceta de hoy es visualmente la más extensa. Decenas y decenas de páginas llenas de nombres, números de cédula, títulos universitarios. Parece una simple lista administrativa, pero ¿qué podemos sacar de ahí? Aunque pueda parecer un poco tedioso, esta sección es como una radiografía del capital humano que se está formando en el país. La gran mayoría de los títulos que se certifican hoy son de la UNAM, la Universidad Nacional Autónoma de Nicaragua, tanto de Managua como de León, y también de sus centros regionales, como el de Jinoquea. Y la cantidad es enorme. Sí, la magnitud y la diversidad son notables. ¿Qué tipo de profesionales vemos salir? ¿Hay alguna concentración que te llame la atención? La diversidad es realmente amplia, pero si agrupamos por áreas, sí vemos patrones interesantes. En salud, por ejemplo, hay un número considerable de licenciaturas en enfermería, con especializaciones como materno-infantil o salud pública. También médicos generales, fisioterapeutas y también técnicos en áreas específicas como citología cervical o auxiliar de farmacia. Y esto, fíjate, resuena un poco con lo que hablamos del préstamo del BCE para la red hospitalaria, Claro. ¿no? Podría haber una conexión ahí, una alineación entre la formación y las necesidades del sistema. Podría ser, sí, indicando una alineación entre lo que se forma y lo que se necesita en el sistema de salud. Esa es una conexión interesante. ¿Qué otras áreas destacan mucho? Educación es otra área masiva. Hay una cantidad enorme de nuevos licenciados y profesores de educación media, en casi todas las materias: ciencias sociales, naturales, lenguas, matemáticas, informática educativa, biología. ¡Wow! También muchos pedagogos especializados en educación infantil, administración educativa e incluso educación musical y especial. Esto sugiere un esfuerzo continuo y bien significativo en formar docentes a todos los niveles. Una inversión clara en capital humano para la educación, sí. Y en los sectores más productivos: ingeniería, economía. También hay una buena representación ahí. Vemos ingenieros industriales, ambientales, agrónomos, civiles, en energías renovables, en desarrollo rural sostenible. Variado. Sí, y en ciencias económicas y administrativas hay graduados en administración de empresas, banca y finanzas, contaduría pública, mercadotecnia, economía general y agrícola y administración turística y hotelera. Es una gama que cubre muchas de las necesidades de una economía que busca diversificarse. Parece abarcar casi todo el espectro, la verdad. Y no podemos olvidar las ciencias sociales y humanidades. Hay nuevos abogados, politólogos, trabajadores sociales, psicólogos, comunicadores para el desarrollo, traductores, biólogos, gente de ciencias de la computación e incluso arquitectos. Completo. Y un detalle curioso: también se certifican títulos para ciudadanos de Honduras en Derecho y de Costa Rica en Educación Musical. Eso muestra un cierto alcance regional de la UNAM. Interesante. En definitiva, esta lista larguísima no es solo burocracia. Es la evidencia tangible de que se están produciendo continuamente profesionales calificados en una variedad impresionante de disciplinas. Desde el sistema universitario público. Son las personas que, bueno, en teoría, van a impulsar el desarrollo futuro del país en todos estos campos. Entonces, si intentamos armar el rompecabezas con las piezas que nos ha dado esta Gaceta del 3 de septiembre de 2025, ¿cuál es la imagen que emerge? ¿Qué vemos? Vemos como varias líneas de acción que van en paralelo, ¿no? Por un lado, el Estado ajustando cómo usa el financiamiento internacional, ya no solo para la emergencia de la pandemia, sino para fortalecer la infraestructura de salud a más largo plazo. Ok, salud. Luego, por otro lado,
Una declaración formal de principios en política exterior, delineando la visión de Nicaragua sobre el orden global, el multilateralismo. Exacto. En lo económico vemos esa dinámica de inversión y regulación. Una concesión minera enorme que cambia de manos, pero sujeta a un marco bien detallado de obligaciones, financieras, ambientales, sociales, incluyendo esa compleja relación con la minería artesanal. Y al mismo tiempo, la regulación llegando a los niveles más pequeños del sistema financiero, formalizando y supervisando casas de empeño y prestamistas bajo las normativas antilavado de activos. Y como un telón de fondo constante, esa producción de capital humano a través de la universidad pública, generando profesionales en prácticamente todas las áreas que necesita una sociedad moderna para funcionar y desarrollarse. Salud, política exterior, recursos naturales, regulación financiera, educación, todo reflejado en los actos administrativos de un solo día. Es impresionante. Y aquí es donde quizás podemos reflexionar un poquito más allá de solo describir, ¿no? ¿Cómo se conectan realmente estas acciones que parecen tan dispersas? Un préstamo para hospitales, un acuerdo minero, el registro de pequeños prestamistas, las listas de graduados. A primera vista parecen mundos totalmente separados. Pero si los vemos en conjunto, ¿no revelan quizás las prioridades y también las tensiones del momento? La necesidad de invertir en salud post-pandemia, el interés en atraer inversión extranjera para recursos naturales, pero bajo ciertas reglas, el esfuerzo por formalizar la economía y controlar flujos financieros, y la apuesta continua por la educación superior. Sí, visto así. Entonces, la pregunta que quizás queda flotando es, ¿qué tendencias más profundas o qué desafíos futuros para Nicaragua podríamos empezar a vislumbrar si analizamos estos documentos oficiales? No de forma aislada, sino como un conjunto. ¿Qué nos dicen estos movimientos específicos del 3 de septiembre de 2025 sobre la dirección general que podría estar tomando el país? Ese es el tipo de análisis, creo yo, que estas publicaciones nos invitan a hacer.